Queremos considerar un arma importante que Dios nos ha dado, con la cual podemos vencer a nuestro enemigo espiritual, Satanás, y esa arma es su palabra. La palabra de Dios es como una semilla que nos lleva a nacer de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. De Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, aprendemos que la palabra de Dios es como leche que nos ayuda a crecer. También vemos en Efesios capítulo 6 que la palabra de Dios es como una espada, la espada del Espíritu, con la cual podemos luchar contra Satanás. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 17, es un arma maravillosa que Dios nos ha dado para resistir los ataques de Satanás. Muchos creyentes están desanimados. ¿Sabes por qué? Porque no saben cómo usar esta espada cuando Satanás viene atacándolos con desánimo. Muchos creyentes viven bajo condenación y sentimientos de culpa. ¿Quién se los da? Dios no. ¿Estás viviendo con sentimientos de culpa y condenación? ¿Te sientes inseguro de si Dios te ha aceptado, si Dios te ama, si Dios ha perdonado tus pecados, si Dios aún recuerda tu pasado en tu contra? Estas son algunas de las formas en que Satanás acosa a los creyentes. Y los creyentes están cargados en todo el mundo con una culpa que no deberían estar soportando. ¿Cómo pueden vencer a Satanás? ¿Cómo puedes vencer a Satanás? Cualquier sentimiento que te aleje de Dios, desánimo, condenación, sentimientos de culpa, cada uno de estos puede ser superado si puedes tomar la palabra de Dios como un arma. Por ejemplo, supongamos que no estás seguro de que Jesucristo te haya aceptado. Supongamos que el diablo viene a ti y te dice, «Oh, sí, ¿piensas que Jesús te ha aceptado? Jesús es demasiado santo para aceptar a un pecador como tú». ¿Qué vas a hacer cuando te diga eso? ¿Vas a discutir con él? Permíteme decirte, serás derrotado. Nunca puedes discutir con Satanás. Es mucho más astuto que tú. ¿Sabes? Cuando Satanás tentó a Jesucristo diciéndole, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Mateo capítulo 3, versículo 3. Cuestionó a Jesús, ¿eres realmente el Hijo de Dios? Si pudo hacerle esa pregunta al mismo Jesucristo, ¿crees que Satanás no intentará esas preguntas contigo? Por supuesto que sí. Te hará dudar de si eres hijo de Dios. ¿Cómo podemos superarlo? Necesitamos la palabra de Dios. Aquí hay una palabra que podrías usar. Jesús dijo, «El que a mí viene, no le echo fuera». Juan capítulo 6, versículo 37. Cuando era más joven, le había pedido a Jesús que viniera a mi vida durante muchos años. No días, no meses, sino años. Viví en duda si Cristo realmente me había aceptado. Durante todos esos años en los que viví en duda, no hice ningún progreso espiritual en mi vida. Y probablemente sea así contigo también. Pero llegó un día en mi vida, hace algunos años, cuando creí esta palabra y pude decirle a Satanás, Jesús me ha aceptado tal como soy, porque Él ha dicho, «El que viene a mí, no lo echo fuera». Y le dije al Señor, «Señor Jesús, he venido a ti. A partir de hoy, creo que no me has echado fuera». Fue como soltar un ancla. Nunca me he apartado de esa posición en todos estos años. Quiero que tomes esa palabra y creas desde hoy si has venido a Jesús. No importa si eres el mayor pecador del mundo. Si has venido a Él, Él dice, «No te echaré fuera». Hay una certeza al respecto. Ya no tienes que creer las mentiras del diablo. Dile al diablo, Jesús dice que ciertamente me ha aceptado. Ahora, ¿a quién vas a creer a partir de hoy en adelante? ¿A Jesús o al diablo? Esa es tu elección. Si quieres seguir creyendo al diablo, entonces nadie puede ayudarte. Pero si crees en la palabra de Dios, toma esa espada y el diablo huirá de ti. Y nunca más tendrás dudas durante el resto de tu vida de que Cristo te haya aceptado.
Ahora, algunos pueden tener otro problema. Pueden sentir que hay ciertos pecados que han cometido en su vida pasada que fueron muy, muy malos, incluso graves. Puede que algunos hayan cometido adulterio o asesinato o cualquier cosa horrible. Pueden sentir, bueno, algunos de los pecados menos graves Dios los ha perdonado, pero algunas de esas cosas horribles y malvadas que nadie más sabe, excepto ustedes, ¿Dios siempre las recuerda cuando piensa en ustedes? ¿Es así? Ya sabes cómo es. Supongamos que alguien ha matado a tu hijo, y eres lo suficientemente generoso como para perdonarlo. Sin embargo, cada vez que lo ves, recuerdas que este es el hombre que mató a mi hijo, incluso si lo has perdonado. Dios nos mira así, que cada vez que nos ve, piensa en nosotros como aquel que hizo todas esas cosas malvadas hace 20 años o 10 años o la semana pasada. ¿Qué dice la Biblia? La respuesta nuevamente es conocer la palabra de Dios. Satanás vendrá a ti con todos estos pensamientos torturadores. Su objetivo es mantenerte lejos de Dios. No puedes vencerlo con argumentos o psicología o cualquier otra cosa. Debes citar la palabra de Dios. ¿Sabes cuándo Jesús fue tentado por Satanás? ¿Qué dijo? Solo dijo, está escrito. La palabra de Dios dice esto. La segunda vez que Satanás vino a él con otra tentación, Jesús dijo, la palabra de Dios dice esto. Satanás entonces vino a él citando una palabra de Dios, pero la respuesta de Jesús fue, pero también dice la palabra de Dios esto. Cada vez en esas 3 tentaciones en el desierto, Jesús venció a Satanás solo citando escrituras, sin discusión, sin argumento, nada. Eva fue la que discutió y argumentó con Satanás, ¿y sabes qué le pasó? Cayó. Jesús nunca hizo eso. Solo citó la palabra de Dios y eso es lo que también necesitas hacer tú. Aquí hay una promesa. Dios dice, seré misericordioso con sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Hebreos capítulo 8, versículo 12. No solo perdonaré tus pecados, eso en sí mismo es maravilloso, sino que nunca más recordaré tus pecados en tu contra. Eso significa que cuando Dios me mira, no me guarda ningún pecado que haya cometido en el pasado, no los que cometí hace varios años ni los que cometí ayer. Si he confesado mis pecados, la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Estas son armas poderosas. Estas palabras de Dios son como espadas. Podemos decir que la Biblia es como un arsenal con muchas espadas, y debes sacar la apropiada cuando el diablo venga a ti con uno u otro tipo de ataque. Cuando te recuerda que has pecado mucho en el pasado, puedes decir, bien, la sangre de Jesús me ha limpiado de todos los pecados. Satanás es un gran acusador. Busca acusar, atormentar y acosar a los creyentes, impidiéndoles ser felices. Tantos creyentes van por ahí con caras largas. ¿Esa no es la voluntad de Dios para ti? ¿Crees que Dios quiere que vayas por este mundo con una cara larga? ¿Cómo puedes atraer a alguien a Cristo si vas por ahí con una cara larga? ¿Cómo puedes ser feliz? No puedes trabajar psicológicamente en la felicidad, ¿verdad? Debes saber que tus pecados han sido perdonados. Has sido aceptado por Cristo. No solo eso, sino que Dios nunca más recordará tus pecados. Ahora quiero llevarte un paso más allá. No es solo que Dios perdone nuestro pecado, no es solo que ya nos recuerde nuestros pecados, sino que hace algo más. Hay una palabra llamada justificados, que se usa en Romanos, que Dios nos ha justificado. Dice, habiendo sido justificados por la fe. Romanos capítulo 1, versículo 1. ¿Sabes lo que significa justificado? Significa declarado justo. Eso significa que Dios te ha declarado una persona justa. Ahora usemos una ilustración. Supongamos que me han acusado de un crimen y me han llevado a juicio. El juez dice, está bien, estás perdonado. Estoy feliz porque salgo del tribunal perdonado.
pero aún así bajo la cabeza avergonzado, porque me acusan de un crimen terrible. Pero por otro lado, si el juez dice, bueno, después de considerar todas las pruebas, no creo que seas culpable en absoluto. No hay necesidad de ser perdonado. Eres justo. Puedes irte a casa. Justo. Entonces salgo del tribunal no solo como un criminal perdonado, sino como alguien con la cabeza en alto. Este es el significado de la justificación. Es más que el perdón, y muchos cristianos no lo han entendido. Dios no solo perdona, justifica, me declara justo. En otras palabras, Él me viste con la justicia de Cristo. Él pone la bondad de Cristo sobre mí como mi vestido. ¿Puedes imaginarlo? La bondad de Cristo vistiéndote. ¿Cómo te ves cuando estás vestido con la bondad de Cristo? Te lo diré. Perfecto. ¿Lo crees? Oh, ahí es donde está el problema. ¿No lo crees? Entonces nunca será cierto para ti. Dice justificado por la fe. ¿Crees que Dios pone la bondad de Cristo sobre ti? Dale las gracias por ello y resiste a Satanás con esta arma de la palabra de Dios. Dile, he sido aceptado por Cristo. Dilo ahora mismo, he sido aceptado, he sido perdonado. Dios ya no recuerda mi pasado en mi contra. He sido justificado. Soy una persona justa, vestida con la bondad de Cristo sobre mi vida. Soy tan precioso para Dios como lo es Jesús mismo. Estas son las armas con las que Satanás huirá de nosotros.